escuchar la opinión experta del doctor Eduardo Sabugal, quien hoy nos va a hablar del agua de los yaquis y la justicia histórica aquí en Sin Censura. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura. El agua de los yaquis y la justicia histórica. En un texto de José Revueltas, titulado Viaje al noroeste de México, escrito en 1943, escribía: Los yaquis necesitan irrigación, tractores, abonos, semillas, agua potable, campos deportivos, escuelas cooperativas, cinematógrafos. Los 12,000 hombres que forman esa raza bravía y orgullosa pueden aportar a la nacionalidad mexicana los más inéditos recursos de vigor. Resta tan solo volver la vista a ellos con mirada comprensiva y con corazón patriótico. Eso es justamente lo que ha hecho la Cuarta Transformación: volver la vista al pueblo yaqui con mirada comprensiva y corazón patriótico, tal y como lo había hecho el general Lázaro Cárdenas. Los gobiernos posteriores al cardenismo, sin embargo, actuaron de forma desleal y no cumplieron con lo que por justicia les correspondía a los pueblos yaquis. Ya desde 1965, cuando Pablo González Casanova hablaba de sociedad plural y colonialismo interno, en La Sociedad Plural, la democracia en México, escribía: el problema indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las comunidades indígenas son nuestras colonias internas. La comunidad indígena es una colonia en el interior de los límites nacionales. La comunidad indígena tiene las características de la sociedad colonizada. Lo que explicaba González Casanova ayudaba a entender lo que ocurría en México. En las áreas de choque, es decir, en aquellas regiones en las que conviven indígenas y ladinos, se daban prejuicios, discriminación, explotación de tipo colonial y, desde el punto de vista político y económico, formas dictatoriales para alinear racial y culturalmente a las poblaciones. Es decir, se daba, en una palabra, una dialéctica entre grupos dominantes y grupos dominados. Casanova identificaba en la sociedad nacional un continuismo del colonialismo desde la época colonial hasta la época contemporánea, en donde quedaban sus resabios. Ese colonialismo interno afectaba a la totalidad de la cultura, la sociedad y la política en México. De ahí que los programas de desarrollo de las zonas indígenas en los gobiernos posteriores a la Revolución se enfrentaban a la debilidad política de oponer siempre el centro a los intereses locales o intentar hilvanar esos intereses con los estatales, inhibiendo una política realmente descolonizadora. El fin del colonialismo interno, afortunadamente, se puede vislumbrar con el viraje radical que implicó el gobierno de la Cuarta Transformación. El agua de los yaquis es quizá el botón de muestra de ello, y el símbolo de una política humanista que inicia un nuevo periodo de colonial. El pasado domingo 3 de diciembre de este 2023, el gobierno de México transfirió el distrito de riego 18 al pueblo yaqui. Es algo de una importancia histórica tremenda y llama la atención la poca cobertura mediática al respecto, pues estamos hablando de que este distrito, el 018, el distrito de riego de los yaquis, será el primero administrado por un pueblo originario. Es decir, se ha reconocido en la práctica que se confía en la responsabilidad, la autonomía y la capacidad de autogestión de los pueblos yaquis. El distrito de riego, integrado por los 8 pueblos yaquis, Bicam, Potam, Torim, Rahum, Huiribis, Belém, Bacum y Cocorit, se abastecerá de la presa Álvaro Obregón, o Viachic, tendrá una superficie total de 126,259 hectáreas, ubicadas
en el margen derecho e izquierdo del río Yaqui y contará con una capacidad inicial de 673 millones de metros cúbicos, que permitirán regar una superficie potencial de 61.223 hectáreas de cultivos. Según Pablo González Casanova, ni en las épocas más revolucionarias del país se tuvo un sentido anticolonialista respecto al problema indígena, pese a que había un sentido humanista. Hoy podemos decir que el nuevo humanismo mexicano implica por fuerza, ahora sí, una postura anticolonialista. Hay que recordar que lo ocurrido el pasado domingo tiene que ver con un decreto que firmó Andrés Manuel López Obrador el día 28 de septiembre de este mismo año a propósito del acto conmemorativo de justicia al pueblo yaqui y la petición de perdón a los pueblos originarios del país. Ahí se aprobó el decreto presidencial que permitía al pueblo yaqui ejercer el derecho al agua para uso agrícola establecido en el acuerdo presidencial de 1937 y en la resolución presidencial emitida por el entonces presidente general Lázaro Cárdenas del Río. Lo que sucedió el fin de semana pasado en Sonora no solo hace honor a la palabra empeñada por Lázaro Cárdenas, sino que abre una ruta política concreta hacia el fin del colonialismo interior. Se cumplen las resoluciones presidenciales del general Lázaro Cárdenas del Río de 1937 y 1940, y al mismo tiempo se da una señal clara de lo que deberá ser el segundo piso de la Cuarta Transformación, es decir, al gobierno que encabezará la compañera Claudia Sheinbaum. Como decía Pablo González Casanova, históricamente había existido un México social y políticamente marginal, y por eso, al hablar en serio de democracia, o de estabilidad política, o de progreso nacional, o de desarrollo económico, no se podía olvidar ese México marginal. Por eso mismo, acciones como la de la entrega del distrito de riego a los yaquis, el hecho de que a partir de ahora la Comisión Yaqui del Agua se encargará de operar, conservar y mantener las obras, así como administrar las aguas de su distrito, es un acontecimiento histórico y que abona, pensamos, a la consolidación de una democracia real y verdadera. Esa democracia cognoscitiva de mirada comprensiva y corazón patriótico. Pues mire, qué interesante esto que nos plantea el doctor Eduardo Sabugal. Efectivamente, hay muchísimo contexto detrás de pues el gran pueblo yaqui, la nación yaqui, y por supuesto que este restablecimiento de sus derechos, porque siempre los han tenido, ¿no? Pero de sus derechos que por tanto tiempo han sido ignorados, es de resaltar y es de pensarse, de analizarse profundamente. Pues un gran saludo al doctor Eduardo Sabugal aquí en Sin Censura. Y bueno, pues